Muy bien, vamos a empezar ahora el tema de segunda ley de Newton, ¿verdad? Pero para poder entender la primera ley de Newton, pues vale la pena hacer algunos comentarios todavía con respecto a la primera ley de Newton, debido a que ambas leyes son mutuamente excluyentes. Es decir, en un problema o se cumple una de las leyes o más bien en un fenómeno se cumple una de las leyes o se cumple la otra, pero no simultáneamente. Aunque como también parece que me estoy contradiciendo, algunos dicen que la segunda ley de Newton incluye a la primera ley de Newton. Bueno, ¿a qué me refiero con todo esto, verdad? Repasando lo que habíamos hablado acerca de la primera ley de Newton, ¿cuáles son las condiciones para que se cumpla la primera ley de Newton? O la primera ley de Newton se cumple bajo qué condiciones. Muy bien, me sorprenden. Ausencia de fuerzas, y otra vez voy a sufrir con cómo se escribe ausencia, me parece que así, ausencia de fuerzas, o puede ser que hayan fuerzas, pero que esas fuerzas que están actuando estén en equilibrio, ¿verdad? O con fuerzas en equilibrio. Solo bajo esas condiciones se cumple la primera ley de Newton. ¿Y qué se cumple? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Que un cuerpo en el que no hay ninguna fuerza o en el que las fuerzas están en equilibrio tiene dos posibilidades. Ya le escuché una, o el reposo, o vamos a quitarle el reposo, o se puede estar moviendo pero con un tipo de movimiento especial, movimiento en línea recta y con rapidez constante. Solo hay esas dos posibilidades. También como ya lo hemos dicho, viéndolo en el sentido contrario, ¿verdad? Eso significa que si vemos que un cuerpo está en reposo o que se mueve en línea recta y con rapidez constante, automáticamente nada más por ver ese detalle de ese cuerpo podemos afirmar la verdad es que de las cosas que nos rodean, no hay nada que esté libre de fuerzas. Así que cualquier cosa que veamos en reposo, que se mueve en línea recta y con rapidez constante, es porque las fuerzas que actúan en ese cuerpo están en equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se cumple la segunda ley de Newton? Cuando no se cumple la primera. ¿Qué tiene que pasar para que no se cumplan las condiciones de la primera ley de Newton? Que actúen fuerzas pero que estas fuerzas no estén en equilibrio, o que haya solo una fuerza, pero no equilibrada, ¿verdad? Estas son las condiciones, bueno, aquí hay que aclarar de la primera ley de Newton, para que no nos confundamos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para la segunda ley de Newton? Condiciones como fuerzas no equilibradas, que pueden ser una o un sistema de fuerzas, ¿verdad? Fuerzas no equilibradas. ¿Y qué le pasará a un cuerpo en el que las fuerzas no están en equilibrio? Bueno, que no se cumplan los efectos de la primera ley de Newton, es decir, un cuerpo en reposo no puede cumplir con la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué se necesitaría? ¿O qué le pasará a ese cuerpo? Se va a estar moviendo, pero con un movimiento que no sea rectilíneo uniforme. Y eso abarca varias posibilidades, ¿verdad? ¿Cuándo no es un movimiento rectilíneo uniforme? Y podríamos considerar tres posibilidades. Una, ¿cuándo no sería un movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, lo primero que me dice ese tipo de movimiento es rectilíneo. Entonces, para empezar, para que no haya movimiento rectilíneo es que siga una trayectoria curva, ¿verdad? Pero el uniforme, ¿a qué se refería? Ya vimos el tema de movimiento rectilíneo uniforme, que es un movimiento con rapidez constante en el que se recorran distancias iguales en tiempos iguales. Entonces también cuando las fuerzas no están en equilibrio, ¿qué pueden producir? Y de hecho esta propiedad, esta característica del movimiento se presenta en cualquier caso, también cuando hay un cambio de dirección en una trayectoria curva, que haya aceleración, ¿sí?
Entonces, cuando las fuerzas no están en equilibrio, producen aceleración. ¿Y qué se les viene a la mente cuando escuchan aceleración? Casi siempre se nos viene solo un tipo de posibilidades de aceleración. Sería que el objeto vaya ganando velocidad, que se vaya moviendo cada vez más rápido. Pero también cuando hay aceleración, cuando el objeto se está frenando, cuando se está deteniendo. ¿Y qué creen? También cuando hay una trayectoria curva, aunque no cambie la magnitud de la rapidez, también hay aceleración. Un tipo de aceleración que apenas vamos a ver, ¿verdad? Aceleración centrípeta. Es una aceleración que está relacionada con el cambio de dirección. No lo hemos visto, ¿verdad? Pero en pocas palabras y en resumen, cuando las fuerzas no están en equilibrio, ¿cuál va a ser el efecto? En una sola palabra, aceleración o un movimiento acelerado, ¿verdad? Eso sería las condiciones y los efectos de la segunda ley de Newton. En pocas palabras, Newton en primer lugar se dio cuenta que cuando las fuerzas no están en equilibrio producen aceleración, pero no solo se quedó en eso Newton. Newton nos explica en su segunda ley también de qué depende el valor de aceleración. ¿Por qué un cuerpo tiene una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado y no una de 8 metros sobre segundo al cuadrado? ¿De qué dependerá la aceleración que adopta o adquiere un cuerpo? Bueno, consideren la siguiente situación, ¿verdad? Imagínense de estos chamacos que quieren grabar videos muy vistosos para hacerse virales y hacerse youtubers famosos, y entonces se quieren ir a grabar allí en un centro comercial haciendo una cosa chusca, ¿verdad? Uno se sube a un carrito del supermercado y otro le va a meter un gran empujón al que está sentado en el carrito del supermercado. Entonces, bueno, ese empujón que le va a dar la persona que está parada en el piso va a generar una aceleración sobre el carrito, ¿verdad? Porque sería una fuerza no equilibrada. Bueno, también aquí tenemos que establecer ciertas condiciones. Vamos a decir que el carrito del supermercado no tiene fricción o está en una superficie sin fricción. Eso también alguien podría criticarlo porque si no hubiera fricción tampoco la persona podría empujar al carrito, pero bueno, vamos a decir que solo el carrito y la superficie no tienen fricción. No hay fuerzas adicionales al empujón que le va a dar la persona que está fuera del carrito. ¿De qué dependerá el valor de la aceleración que va a tener el carrito del supermercado con el niño que está sentado en él? ¿De qué dependerá? En primer lugar, pues de qué tan fuerte empuje el niño al carrito, ¿verdad? En física se dice depende de la magnitud de la fuerza, ¿sí? Entonces depende de la magnitud o de la intensidad de la fuerza que aplique el que va a empujar al carrito, ¿no? Entonces imagínense que con una cierta fuerza, llamémosle una fuerza 1, que aplica la persona al carrito, la verdad es que la fuerza estaría aquí en el contacto de su mano con el carrito, pero para que no se encimen la flechita, la voy a poner un poquito abajo. Entonces, digamos que con esa fuerza, llamémosla F1, el carrito adquiere una aceleración que se me ocurre, la estoy inventando, el propósito de esta explicación es averiguar cómo se calcula ese valor, pero que adquiere un valor de 12 metros sobre segundo al cuadrado. Así se me ocurrió, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cuál será el valor de aceleración si modifica la intensidad de esa fuerza? Es decir, digamos que ahora esa persona aplica una fuerza mayor o de mayor intensidad sobre el carrito. ¿Qué pasará con la aceleración? Y también un detalle que se me olvidó comentar. Ahora hago una pausa. Digamos que aquí aplica una fuerza 2, mayor, y por eso puse una flechita más larga. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será la aceleración en ese caso? Mayor, ¿verdad? Es obvio, entre más fuerte es el empujón, mayor va a ser la aceleración que adquiere el carrito. La pregunta que se me estaba pasando es, ¿y en qué instante o durante qué tiempo el carrito va a experimentar esa aceleración?
solo en el instante en el que la persona que está afuera le mete el empujón, es decir, en el instante en que sus manos están en contacto con el carrito. Porque una vez que el carrito deja de estar en contacto con sus manos, entonces desaparece esa fuerza no equilibrada. Y entonces el carrito, vamos a decir, se encuentra sin ninguna fuerza. La verdad es que eso no es cierto. Actúa el peso y la normal, pero esas fuerzas están en equilibrio. A partir de ese momento ya sobre el cuerpo las fuerzas que actúan están en equilibrio. ¿Y qué va a pasar después de que la persona empuje al carrito? Se va a seguir moviendo, pero ¿cómo? En línea recta y con rapidez constante, es decir, después de que la mano deja de estar en contacto con el carrito, a partir de ese momento se cumple la primera ley de Newton, así que la segunda ley de Newton solo mientras duró el empujón. Entonces digamos que ahora la persona le aplica una fuerza F2 que casualmente es igual al doble de F1, le empuja con el doble de fuerza, F2 igual al doble de F1. La pregunta sería entonces, ¿cómo será la aceleración? El doble, simple y sencillamente el doble. Entonces, en este caso, la aceleración sería de 24 metros sobre segundo al cuadrado. Y si en lugar de haberlo empujado con el doble de fuerza, lo hubiera empujado con la mitad de la fuerza, una fuerza menor, la aceleración será de la mitad. Eso descubrió Newton. Entonces, en lugar de 12 metros sobre segundo al cuadrado, serían 6. Y si lo empujara con el triple de fuerza que la fuerza original, el triple de aceleración, es decir, 36 metros sobre segundo al cuadrado. Y si le aplicara la tercera parte de la fuerza, pues la tercera parte, ya maestro, ya entendimos, ¿verdad? Con un tercio de fuerza, la aceleración serían 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo se dice eso en matemáticas? Se dice que hay una relación, ¿cómo se dice? Hay algo que tiene que ver con proporcionalidad, pero más específicamente, sí, por ahí aparece una palabrita parecida a eso, directamente proporcional. Newton descubrió que hay una relación directamente proporcional entre la magnitud de la fuerza y la aceleración, ¿verdad? Bueno, ¿y eso cómo se expresa? Toda esa idea directamente proporcional se escribe así: A, que representa la aceleración, una especie de olita o S acostada y F. Y entonces eso se lee, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que acababa de explicar, ¿verdad? Por cierto, ¿qué característica tienen las relaciones directamente proporcionales? Son aquellas en las que si aumenta una variable, aumenta la otra variable, pero para que sea directamente proporcional, si una variable aumenta al doble, la otra tiene que aumentar al doble. Si una aumenta al triple, la otra tiene que aumentar en la misma proporción. Un ejemplo podría ser en el movimiento rectilíneo uniforme, distancia y tiempo tienen una relación directamente proporcional. Si en 2 segundos un móvil recorre 5 metros, en 4 segundos, para que haya una relación directamente proporcional, si se duplica el tiempo, se tiene que duplicar la distancia, 10 metros. Y en 6 segundos, si aumenta el triple el tiempo, la distancia tiene que aumentar al triple. No siempre así son los fenómenos en la naturaleza, pero cuando así son, se dice que hay una relación directamente proporcional. Aquí también podríamos decir que la distancia es directamente proporcional al tiempo. Pero en los problemas, en los ejercicios, no me sirve mucho eso. A mí lo que me sirve es, en lugar de tener esa olita, es tener un igual. ¿Y cómo se convierte una proporcionalidad en un igual? Bueno, tal vez, a lo mejor han escuchado esta expresión o tal vez la escuchen en sus clases de matemáticas en el futuro. Para convertir una proporcionalidad en una igualdad hay que introducir una constante de proporcionalidad. Sí, ya les vi la cara de what, no me entendieron ni jota. Lo que quiere decir eso es que esto se convierte en una fórmula solo multiplicando el tiempo por una constante. Es decir, hay una constante por la cual puedo multiplicar el tiempo para que me den las distancias. ¿Cuál será la constante en este caso? Que se llama constante de proporcionalidad. ¿Por qué tengo que multiplicar al 2 para que me dé 5? ¿Por qué tengo que multiplicar al 4 para que me dé 10? ¿Por qué tengo que multiplicar al 6 para que me dé 15? Por 2.5.
Sí, siempre que multiplique el tiempo por 2.5 me va a dar la distancia, ¿verdad? Entonces ya sabemos algo acerca de cómo convertir una proporcionalidad en una igualdad. Bueno, pero la aceleración solo dependerá de eso, de qué tan fuerte empujemos al carrito. Ahora consideremos la siguiente situación. Digamos que va pasando Chuchito ahí por donde están jugando sus amigos y dice, yo también quiero salir en los videos virales. Así que por favor también déjenme meter al carrito del supermercado, ¿no? Entonces vamos a meter a Chuchito también al carrito del supermercado. Así no, porque si no, no se vería que ahí está Chuchito. Vamos a ponerlo así. Ahí están trepados los dos. Vamos a ponerlo acá. Entonces, ¿qué variaría en el sistema ya que está formado por carrito, el carrito y los muchachos que están ahí? ¿Qué cambiaría? El peso, generalmente decimos, pero ¿de qué depende el peso? La masa, ¿verdad? Entonces vamos a decir que ya ahora tengo el doble de masa que la masa que tenía originalmente, que aquí el carrito con el muchacho tenían una masa M1 y acá ahora tengo una masa M2 que casualmente es el doble de M1. Tengo el doble de masa. Con la fuerza original que se le había aplicado, vamos a regresar otra vez a F1. Si le aplico la misma fuerza que había aplicado al principio, ¿tendré más o menos o la misma aceleración? Estamos comparando, nos olvidamos del segundo caso, estamos con el primero, es la misma fuerza. Aquí vamos a llamarle que estoy aplicando otra vez F1. ¿Será más o menos aceleración? Menos aceleración, ¿verdad? Si la masa se duplica, ¿a cuánto se reducirá la aceleración? A la mitad. Entonces ahora ya no tendría 12 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración serían 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, entre más masa, menos aceleración. Digamos que luego llega Toñito y dice, yo también quiero salir en los videos virales, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya no, esa es una flecha. Déjenme copiar primero a Chuchito. Vamos a copiar a Chuchito. Ya estaba Chuchito ahí metido. Ay, así no, está girando, se está cayendo. Bueno, entonces ya metemos a Chuchito. Oye, pero Toñito ya no cabe, sí, cómo no, vamos a meterlo de todas maneras, aunque sea ahí de cabeza. Ahí vamos a meter a 3 niños, ¿no? Entonces tenemos ahí a 3, de tal manera que la masa ahora es el triple de la masa que tenía originalmente. Si la masa aumenta al triple con respecto a la masa que tenía al principio, ¿en cuánto variará la aceleración? ¿Qué pasará con la aceleración? La aceleración se reduce a la tercera parte. ¿Y cuál sería la tercera parte de 12? 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, entre más masa, menos aceleración es lo que descubrió Newton. Ahora, vamos a ponernos muy sanguinarios. Entonces, masacre en Texas. Entonces, ahora vamos a serruchar al muchacho que estaba original. Nada más hay uno y lo partimos a la mitad. Entonces, ahora la masa es la mitad de la que había al principio. Si la masa se reduce a la mitad, ¿qué pasará con la aceleración? Se duplica. Si ahora no tengo el doble ni el triple, sino la mitad, entonces la aceleración serían 24 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo se le llama ese tipo de relaciones en las que si una variable aumenta, la otra disminuye? O si una disminuye, la otra aumenta. Inversamente proporcional. ¿Y cómo se escribe? La aceleración es el mismo símbolo, pero se escribiría así, directamente proporcional al recíproco, al inverso, perdón, de la masa. ¿Sí? Y eso lo que quiere decir en otras palabras es que entre más masa hay menos aceleración y entre menos masa hay más aceleración. ¿Y cómo englobo estas dos ideas en una sola idea? Entonces la aceleración se expresa así, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Sí? Y eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Newton se dio cuenta de qué depende la aceleración y entendió que solo depende de dos cosas,
de la magnitud de la fuerza y de la masa sobre la que se aplica esa fuerza, ¿verdad? Nada más que, ¿qué tendríamos que hacer para convertir esa proporcionalidad en una igualdad? Dijimos hace ratito, perdón, bueno, es que también las ratitas tienen derechos, no hay que pensar solo en los ratitos. Entonces, introducir muy bien, alguien lo comentó, una constante de proporcionalidad, pero aquí los físicos se pusieron muy abusados. ¿Cómo le podemos hacer para que esa constante valga 1? Y ya no tenga que ponerle nada, para que esto lo pueda convertir simple y sencillamente en que la aceleración es igual a fuerza entre masa. Pues vamos a inventar unas nuevas unidades de fuerza para que la constante sea 1 y la fórmula quede mucho más simple. ¿Y cómo se le llaman esas unidades de fuerza? Newtons, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el Newton siempre ha sido la unidad de fuerza? Obviamente no. La fuerza debió haber recibido otro nombre antes de que Newton naciera, ¿verdad? Entonces, posteriormente se utilizaron esas unidades que tal vez no lo alcancen a comprender, pero al definirse como, ¿se acuerdan cómo se define el Newton? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado, simplifica muchísimo las cosas. ¿Por qué se define el Newton como kilogramo metro sobre segundo al cuadrado? Por conveniencia, es lo que nos conviene, ¿sí? Entonces, en esta fórmula A representa la aceleración, y ya hemos visto en el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué unidades tiene la aceleración? ¿Cuáles son las unidades? Metros sobre segundo cuadrado. F representa la fuerza. ¿Y qué unidades tiene la fuerza? Newtons, que son kilogramos metros sobre segundo cuadrado. ¿Y qué representa la M? Masa. ¿Y qué unidades tiene la masa? Kilogramos. ¿Verdad? Muy bien, entonces, bueno, todo este dibujo que puse fue para entender lo que dice la segunda ley de Newton. Entonces, en resumen de todo lo que hemos venido diciendo hasta este momento, podemos establecer lo siguiente. Newton fue el primero, esa no es la ley, solo es un contexto. Newton fue el primero en comprender la relación entre la fuerza que se le aplica a un cuerpo y su masa con la aceleración que se le produce, lo cual expresó mediante su segunda ley de movimiento. ¿Y qué dice la segunda ley de Newton? Bueno, vamos a también aquí a recortar ya lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Él encontró que matemáticamente esto es lo que se va a cumplir, pero esto realmente tiene que ver con una idea, ¿no? Una fórmula también, lo que se entiende en una idea se puede expresar a partir de una fórmula, es el lenguaje matemático, ¿no? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Bueno, vamos a ponerlo a continuación. La aceleración que adquiere un objeto por efecto de una fuerza resultante, algunos libros dicen una fuerza no equilibrada, ¿verdad? Es proporcional a la magnitud de la fuerza resultante, tiene la misma dirección que la fuerza resultante, y ese detallito, tiene la misma dirección que la fuerza resultante, es bastante complejo, ¿eh? Eso es lo que hace más difícil a esta ley. Y también nos recuerda que esta ley es para magnitudes vectoriales. La verdad es que así como le estoy poniendo esa ley, está simplificada porque tendría que hacer lo siguiente, y no le hagan mucho caso ahorita. En esta ley tendría que ponerle una rayita arriba a la aceleración y una rayita arriba a la fuerza. ¿Y eso qué me recuerda? Que la aceleración y la fuerza son magnitudes vectoriales, ¿verdad? Entonces tiene la misma dirección, pero ahorita no le hacemos mucho caso a eso. Tiene la misma dirección que la fuerza resultante y es inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Y eso qué quiere decir? En pocas palabras, lo que explicamos con los carritos del supermercado. Que mientras mayor sea la fuerza, mayor es la aceleración. Menor la fuerza, menor la aceleración.
pero que entre mayor es la masa, menor es la aceleración, y entre mayor es la masa, mayor es la aceleración, ¿verdad? Y todo eso que está en ese enunciado se resume con esta fórmula, ¿verdad? La fórmula de la segunda ley de Newton. Por eso los físicos prefieren el lenguaje matemático. Todo ese enunciado se resume con esta fórmula. ¿Sí? Si usted le preguntan a un profesor de matemáticas, maestro, ¿qué significa esta fórmula? A igual a F sobre M, cualquier profesor decente les dirá, lo que quiere decir es que A es directamente proporcional a F e inversamente proporcional a M. ¿Pero por qué? Porque los maestros de matemáticas saben que cuando en una fórmula tenemos un quebrado, una fracción, lo que está en el numerador es directamente proporcional y lo que está en el denominador es inversamente proporcional. ¿Por qué? Piensen un poquito en las fracciones. ¿Qué es mayor, 2/5 o 3/5? Pues obviamente 3/5. Tengo más de lo mismo. ¿Y qué es mayor, 3/5 o 4/5? 4/5 es mayor. Si hacen esas divisiones, 2/5 es 0.4, 3/5 es 0.6 y 4/5 es 0.8. ¿Qué pasó cuando dupliqué el numerador? Se duplica el valor de la fracción. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si duplico la fuerza? Se duplica el valor de la aceleración. ¿Sí? Entonces, el numerador es directamente proporcional al resultado de la fracción. Pero, ¿qué pasa con el denominador? ¿Qué es mayor? ¿2/4? O vamos, mejor 2/3 o 2/4. ¿2/3? ¿Sí? ¿Seguros? Pero el 4 es más grande que el 3, sí, pero no importa. 1/3 es una rebanada más grande que 1/4. Tengo 2 rebanadas más grandes en un caso que en el otro. ¿Y qué es más grande, 2/4 o 2/5? 2/4. ¿Y qué es más grande, 2/5 o 2/6? 2/6. Si hacemos esas divisiones, esto es igual a 0.6666, para que no sea satánico, 0.667, no es cierto, estoy redondeando. Esto es igual a 0.5, esto es igual a 0.4 y esto es igual a 0.333. Entonces, ¿qué pasó cuando dupliqué este valor? ¿Qué pasó con el resultado de la fracción? Se redujo a la mitad. Entonces, en otras palabras, si aumenta la masa al doble, ¿qué pasa con la aceleración? Se reduce a la mitad. Por eso esa fórmula tan simple y tan sencilla resume muy bien lo que dice la segunda ley de Newton, ¿verdad? Bueno, por otro lado, cuando a muchos estudiantes se les pregunta, oye, ¿te sabes la fórmula de la segunda ley de Newton? Generalmente se acuerdan de esta fórmula: fuerza igual a masa por aceleración. Que no está mal. Si yo de la fórmula anterior despejo la fuerza, la masa que está dividiendo pasa multiplicando, no está mal. Y la verdad es que así es como más se utiliza la fórmula de la segunda ley de Newton. Pero Newton, cuando explica su ley, no está hablando de la fuerza, de lo que habla es de la aceleración. Por eso, la expresión que más concuerda con lo que Newton dijo o estableció en su ley es la fórmula de arriba. Pero bueno, de paso, decimos que esta fórmula, bueno, que la segunda ley de Newton también me permite calcular la masa o incluso la aceleración. ¿Cuál sería la fórmula de aceleración si despejo de la fórmula anterior? La masa que está multiplicando pasa dividiendo y entonces me quedaría fuerza sobre masa. Ahora, otro detalle, ¿qué fuerza es la que calcularíamos con la fórmula de la segunda ley de Newton o qué fuerza es la que tenemos que sustituir en esa fórmula? Si es que sobre un sistema hay muchas fuerzas, ¿cuál fuerza tendríamos que utilizar en la fórmula? La fuerza resultante, que también se le llama fuerza neta, ¿verdad? Por eso algunos libros ponen las fórmulas como FR o FN sobre M, para recordar qué es la fuerza neta o la fuerza resultante. O si obtengo la fuerza con esta fórmula,
¿Qué fuerza es la que, digamos que tengo un bloque al que estoy empujando, pero al mismo tiempo actúa una fricción sobre ese bloque? ¿Cuál fuerza estaría calculando con esta fórmula? ¿La que yo aplico o la de la fricción? Ninguna de las dos. La que calcularía sería la fuerza resultante de esas dos fuerzas, de la fricción y la que yo estoy aplicando. Eso lo voy a aclarar más adelante con ejercicios, porque a lo mejor ahorita los confundí un poco. Ahora, nada más, antes ya de hacer los ejercicios, hablemos de lo siguiente. Como yo les dije, los newtons se definen como kilogramo metro sobre segundo cuadrado porque es lo que más conviene. Ya en estas fórmulas no nos vamos a confundir con las unidades. Si utilizamos la primera fórmula para calcular aceleración, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir fuerza entre masa. Lo que voy a hacer a continuación se llama análisis dimensional, es decir, vamos a ver qué onda con las unidades. Entonces, si divido la fuerza, ¿qué unidades tiene la fuerza? Solo las unidades, newtons. Y si eso lo divido entre masa, ¿la masa qué unidades tiene? Kilogramos. Pero recordando que es un newton, kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Si eso lo divido entre kilogramos, se cancelan los kilogramos que aparecen en el numerador y en el denominador y me quedan, ¿qué son unidades de qué? De aceleración, ¿verdad? Pues sí, estamos calculando aceleración. Ahora, si utilizo la fórmula para calcular fuerza, entonces tendría que multiplicar masa por aceleración. ¿Qué unidades tiene la masa? Kilogramos, y la aceleración, metros sobre segundo cuadrado. ¿Pero eso qué es? Newtons. Y finalmente, si utilizo la misma fórmula, pero para calcular aceleración, tendría que dividir fuerza, que por cierto, no es cierto, más bien para calcular la masa, pues solo repetí la primera fórmula, ¿verdad? Si la utilizara para calcular la masa, ¿cómo me quedaría la fórmula? ¿Cómo me quedaría el despeje de masa? Fuerza sobre aceleración. Esta aceleración que está multiplicando pasa dividiendo del otro lado. Entonces, si utilizo la misma fórmula para calcular masa, entonces, según lo que indica esa fórmula, tendría que dividir una fuerza. ¿Qué unidades tiene la fuerza? Newtons. Entre aceleración, ¿qué unidades tiene la aceleración? Metros sobre segundo cuadrado. Pero recordando, los newtons son kilogramo metros sobre segundo cuadrado. Si esto está dividido entre metros sobre segundo cuadrado, ¿qué me queda? Se cancela toda esta parte y quedan kilogramos. En otras palabras, los newtons están definidos para que no me complique la existencia con las unidades. Ya, lo hice una vez para no volverlo a hacer otra vez. Si vamos a calcular aceleración, ¿en qué va a estar el resultado? En metros sobre segundo cuadrado. Y ya no me preocupo. Esas son las unidades de aceleración. Si vamos a calcular masa, el resultado va a estar en kilogramos y ya. Y si vamos a calcular fuerza, el resultado van a ser newtons. Y no me preocupo por las unidades. Solo que recuerden que para que esto se cumpla, todo tiene que estar en unidades del sistema internacional. Todo tiene que estar en kilogramos, metros y segundos. Si en un problema el dato viene en gramos, o si en un problema el dato viene en toneladas, tengo que pasarlo a kilogramos para que yo pueda estar tranquilo de que el resultado tiene las unidades que hemos mencionado, ¿verdad? Bueno, una vez dicho hecho todas estas aclaraciones con respecto a la segunda ley de Newton, bueno, lo que continúa es hacer ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios de la segunda ley de Newton.